Les invito a abrir la escritura en el pasaje quizá más conocido, más memorizado, más predicado, que es Juan capítulo 3, versículo 16. Es el versículo que por lo general es el que tomamos siempre como un referente para la evangelización. Y vamos a leer el capítulo 3. A una voz, vamos a leer, ahí en sus lugares pueden unirse conmigo en la lectura hasta el versículo 17. Amén. Dice la palabra, todos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y podemos leer el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Padre, tu palabra está delante de nosotros. Ciertamente tu palabra ha transformado nuestra vida y nuestro corazón, y lo sigue haciendo. La vida es la oportunidad para alcanzar esa perfección cristiana, no en el sentido humano, sino en el sentido de que Dios está esculpiendo en nosotros, al rendir nuestra voluntad, la persona que tú deseas que alcancemos llegar a ser, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ciertamente, Padre, tú estás hablando a nuestro corazón en esta mañana, y sé que a través de esta palabra nos vas a exhortar, nos vas a consolar, pero también nos vas a edificar. Todo esto lo pedimos con el perdón de nuestras faltas y pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, ahí en sus boletines está la portada del boletín. No sé si todos tengan su boletín, si alcanzaron por ahí. Y ¿qué es lo que dice ahí en la portada? Dios amó de tal manera, ¿verdad? ¿Y qué lleva en el joven que se ve ahí su silueta? ¿Qué lleva en la mano?
una maleta. Somos, ya se va. Somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Es algo que no debemos olvidar. Vamos de paso. Y este pasaje de Juan 3, a mí me ha inspirado para escribir algo que puse ahí en la editorial. Por si no te vuelvo a ver. Yo quisiera que esto fuera la introducción antes de entrar en la meditación de la Escritura. Y quiero que te imagines, tú y yo como peregrinos y extranjeros, con una maleta. Y quizá pudiéramos tener un encuentro con alguna persona en alguna estación de tren, en algún aeropuerto, en camino hacia una carretera, a un cambio de ciudad, de país, qué sé yo. Y Dios nos permite cruzarnos con alguien en ese momento, coincidir. Y creo que esa es la oportunidad que Dios nos da de compartir algo por si no te vuelvo a ver. Y por si no te vuelvo a ver a ti también, Divino Salvador, o por si no me vuelven a ver ustedes a mí. No se alegren, no es despedida, estamos nada más suponiendo. Nos estamos poniendo nostálgicos, nada más para matizar un poco, pero puede ser. Quizá no nos volvamos a ver. Y puedo decirle a esa persona, y tú le puedes decir a esa persona, quizá no tengo tiempo para hablar contigo y solo dispongo de unos minutos. Así que escúchame. Somos personas creadas por un ser sobrenatural, al que llamamos Dios, el cual es eterno y su esencia es el amor. No perdamos tiempo en tratar de negar su existencia. El universo, la naturaleza, la vida, la inteligencia derriba nuestros argumentos y su poder se hace visible en todo esto mencionado. Dios tiene un plan. Y es que vivamos eternamente, y para ello tenemos que rendir nuestra voluntad y aceptar su amor que sana nuestra condición errática, la cual nos hace perder la dignidad de un género que es un poco menor a la de un ángel, el hombre, la mujer. Dios envió a Jesucristo en forma humana para orientar a la humanidad a la salvación y a un nuevo nacimiento. La decisión del ser humano es simple. ¿Aceptas la propuesta y el plan de Dios? O bien, te perderás en esta vida terrenal como en la eternidad. Sí, ya sé que viene el tren, que sale tu vuelo, que tienes que tomar carretera, pero espero que en nuestra próxima conversación sea en la eternidad, al lado de Dios. Todo esto te lo tenía que decir y te lo digo esta mañana, por si no nos volvemos a ver. Amén. Juan capítulo 3. Hay un hombre que tiene dudas, fuertes dudas en su existencia y en su peregrinaje por la tierra. Su nombre es Nicodemo. Nicodemo es un hombre importante, el más importante dentro de la agrupación de los fariseos. Se estima que en el tiempo de Nicodemo estaban inscritos 6,000 fariseos, de los cuales el mejor de esos 6,000 era Nicodemo. Por eso era el principal, era el líder. Un grupo que a través de la historia de Israel fueron grupos religiosos que la palabra fariseo significa separatista,
es decir, personas que buscaban la purificación espiritual a través de buscar la pureza en rituales y doctrinas e interpretaciones muy personales o de grupo para encontrar una santidad. Era un grupo de élite. Nicodemo se cree que era el tercer hombre más rico en ese tiempo. El otro era José de Arimatea, y hay otro personaje también en la política que se le consideraban los tres hombres más importantes y más ricos en aquel tiempo. Y este hombre vino de noche a ver a Jesús, versículo 2, y probablemente viene a buscarlo de noche por temor a que lo relacionen con Jesús, ya que Jesús se ha convertido en el enemigo de la religión y es alguien que está constantemente confrontando la espiritualidad de los fariseos. Sin embargo, Nicodemo ha observado que Jesús tiene algo, y él reconoce que Jesús es un maestro. Además, un maestro que puede hacer señales que nadie puede hacer, y él mismo lo reconoce. Si Dios no estuviera contigo, entonces no tendrías el respaldo que hoy vemos. Aquel hombre llega porque no tiene la seguridad de su salvación, porque lo que ha visto en Jesús y lo que ha escuchado en Jesús lo ha confrontado. Y hay algo que probablemente él no está experimentando: el testimonio del Espíritu Santo a su espíritu en su salvación. Así que él acude a Jesús. Y Jesús, probablemente por el contexto, entiende de qué se trata la visita y la entrevista. Y Jesús le empieza a hablar de algo diferente. Y le dice: el que no naciera de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que le está diciendo a Nicodemo es: te tengo malas noticias, Nicodemo. Tú no puedes entrar en el cielo. Aunque seas uno de los hombres más ricos, aunque tengas un nombre y un renombre, aunque seas el líder de 6,000 fariseos, el hombre más importante, hablando en términos religiosos, tengo que decirte: no eres parte del reino de los cielos. Pero te muestro el camino para que puedas lograr lo que tu secta, tu religión no puede hacer por ti. Tienes que nacer de nuevo. Este hombre, que es todo un conocedor, un hombre de gran intelecto, no entiende la analogía que Jesús le está transmitiendo. Y él piensa en términos naturales. ¿Cómo es posible que alguien pueda, si yo ya soy entrado en edad, cómo puedo yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: no, Nicodemo, lo que yo te estoy diciendo es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Por lo general nosotros siempre lo relacionamos con el bautismo en nuestra interpretación ya del cristianismo actual. Pero antes del bautismo tiene que haber algo. Eso es a lo que Jesús se está refiriendo. Y les invito a que abramos la escritura en Ezequiel 36, versículo 24 y 27.
Ezequiel 36, versículos del 24 al 27. Y fijemos nuestra atención principalmente mejor en el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os haré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. A eso se refiere Jesús, al nuevo nacimiento. No es solamente una fórmula trinitaria la que nos va a dar la salvación. Eso es lo externo. Jesús va más allá, a lo profundo de nuestro corazón. Jesús siempre utilizó la palabra boga, mar adentro. Tienes que profundizar. Tienes que llegar donde los rituales y nuestras propias fórmulas no pueden transformar. Ciertamente te alabo, Señor, y te doy gracias por la paciencia que nos has tenido todos los años de nuestra vida. Yo he sido duro de cerviz. Dios ha sido paciente conmigo cada día de mi vida. Y no es más que una prueba más de su amor y de su misericordia. Pero también su misericordia puede tocar un límite. Hoy alabamos a Dios por su palabra, por su conocimiento, porque Él nos quiere llevar a una experiencia más profunda siempre de nuestro corazón. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: necesitas ser lavado primeramente del que descendió del cielo. Lo que no está entendiendo Nicodemo es la profundidad de la doctrina del Antiguo Testamento que Nicodemo debería de conocer y de entender y de interpretar de la manera correcta. No se trataba de bañarse, de lavarse las manos. Era algo más. Es en el interior donde está la limpieza. Y la promesa de Ezequiel es que el Señor nos va a limpiar y nos dará un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Necesitamos un corazón nuevo porque nuestra vida emocional en la vida muchas veces ha sido fracturada, lastimada. Hemos entrado en desconfianza y el amor de muchos se ha enfriado. Está profetizado. Pero el Señor sabe la importancia de tener un corazón listo y preparado, un corazón renovado. Los infartos en un hombre son letales en la juventud. Son los infartos fulminantes. Esperemos que Dios nos guarde, ¿verdad? Y cuando ya pasamos un poco los 50, bueno, ya creo que aguantamos un poco más. Pero Dios nos guarde de ello. Y creo que en nuestra edad joven, cuando nuestros corazones son lastimados también emocionalmente, son letales. Y por eso a veces los corazones de mucha gente se endurecen también. Creo que Dios nos puede hacer una cirugía a corazón abierto y tomar nuestro corazón y extirparlo y poner uno nuevo. Un corazón que pueda latir
de acuerdo a sus preceptos y mandamientos. Para que cuando vengan los tiempos de madurez, nuestro corazón pueda soportar también las situaciones propias de la vida, emocionales, circunstanciales, de prueba, de miedo, de temor, de luchas, con un corazón restaurado por el Señor. Y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nacer de nuevo es purificación, es limpieza. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es lo que le está explicando a Nicodemo en este pasaje. Sigamos leyendo lo que le está diciendo nuestro amado Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo vuelve a insistir, ¿cómo puede ser esto posible? Y Jesús le dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Lo que le está diciendo es, ¿has malgastado tu tiempo como maestro y no te has preocupado por enseñar el nuevo nacimiento a la gente? ¿No te has preocupado por la salvación de ellos? Nicodemo, tu labor y tu ministerio no es evangelizar ni transformar, ha sido condenar a la gente. A eso se dedicaba Nicodemo, juntamente con 6,000 fariseos, a condenar a la gente. Qué forma de perder el tiempo, viendo siempre la paja en el ojo de mi hermano, el punto negro cuando hay una pared blanca. Así es nuestra naturaleza. Lo que es nacido de la carne, así opera, así funciona. Eso no es gloria a Dios. Gloria a Dios es nacer del Espíritu, Sergio. La carne es el gran enemigo de la eternidad y de nuestro amado Jesús. ¿Qué forma de perder el tiempo? ¿Cómo hemos perdido el tiempo? Anoche durante la tarde tuvimos trabajo aquí con personas de la iglesia, hermanas muy queridas, donde seguimos haciendo un trabajo para el aniversario, grabaciones, escuchar anécdotas, lo que Dios ha hecho. Y aquí por allá, cerca de la madrugada, aquí estaba con Mario y con Mariana. Y yo meditaba aquí en el santuario y sentía tan hermoso estar aquí en el templo, en el santuario, aquí en la noche, haciendo un recuento del día, de los días, y darnos cuenta de que la historia y el tiempo tienen que ser bien aprovechados. Cada instante que Dios nos da. Creo que hay un llamado muy fuerte para ustedes, para el Divino Salvador, para nosotros como congregación. Es un tiempo de examinar nuestros caminos y de volver a las sendas antiguas.
las sendas antiguas que nos dan estructura, forma, sabiduría y dirección. No un cristianismo alocado. Dios quiere ovejas, no chivas. Ovejas. Amén. Amén. Ovejas, no abejas, ovejas, no chivas, ovejas. Ovejas sensibles que escuchan la voz de su pastor, Jesucristo. Él es el pastor que merece toda la honra y la adoración. Él es mi pastor también. Jesús es mi pastor, es tu pastor, y nada nos faltará. Y creo que hoy también puede hacer eco la palabra que le está dando a Nicodemo. Pregúntate, ¿has perdido el tiempo en tu forma de vivir tu cristianismo? ¿Te la pasas destruyendo gente? ¿O estás buscando edificar personas y vidas? Creo que hoy Dios nos estará hablando a todos de una manera fuerte, pero llena de amor. Porque creo que es importante tener muy claro cómo estamos pisando en esta tierra. Piensa en todo lo que ha hecho el Señor en estos 95 años, en esta iglesia. Piensa lo que ha hecho el Señor en tu vida, en tu propio aniversario de experiencia con Cristo. Quizás sean 10 años, 5 años. Quizá has comenzado a nacer de nuevo. Pero creo que esto es confrontarnos para seguir caminando y cumplir nuestro propósito. Nicodemo no entiende ni con peras ni con manzanas, como se lo está explicando el Señor, y a veces así estamos nosotros también. Pero lo que hoy nos podemos llevar en nuestro corazón es que Él promete limpiarnos y esparcir agua para purificarnos. Lo que está diciendo en Ezequiel 36:6, no debes de confiar en los rituales externos de lavamientos con agua. Eso no limpia. Yo, el Señor, soy el único que puede limpiar y tomar tu corazón y transformarlo y poner mi espíritu en tu vida para que marque una diferencia en tu existencia. Jesús se da cuenta de que Nicodemo está reprobado en todo lo que sabe. Qué lástima. Prácticamente es lo que hoy conoceríamos como un doctorado. Un hombre con un doctorado. Y no pudo responder cuánto es 2 por 2. Nadie podrá entender, dijo Jesús, los misterios que yo conozco, celestiales, si los aspectos terrenales no me los pueden entender. Yo a veces he pensado, ¿por qué no le preguntaron a Jesús? Oye, Señor Jesús, ¿cómo se hicieron las constelaciones, el universo? ¿Cuánto tiempo le dedicaron? Jesús les dice, no, pues no puedo malgastar el tiempo explicándoles eso. Si no me entiendes lo de los pajaritos y lo del triguito y lo de los pescaditos, pues ¿para qué te explico la física, las matemáticas, si no entiendes lo más elemental? Como Moisés levantó la serpiente, Nicodemo, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A eso he venido, dice el Señor. No he venido a dar explicaciones de cátedras
sobre la creación del mundo, sobre lo infinito, sobre lo eterno. Mi mensaje es práctico. Tenemos que resolver este problema, la naturaleza caída del hombre. Para eso he venido, no para dar grandes cátedras, ni perdernos en las preguntas existenciales profundas o filosofías. Es aquí y ahora. Necesitan salvación, necesitan nacer de nuevo. Eso es lo que, para eso he venido. Y recuerda, Nicodemo, lo que Moisés hizo en el desierto, cuando serpientes ardientes mordieron al pueblo y todos estaban muriendo. Se le ordenó a Moisés fundir y hacer una serpiente de bronce y ponerla en lo alto. Y que toda aquella persona que mirara y viera esa serpiente en la altura, colocada en lo alto, en un poste, pudieran ser salvos. Y todas las personas que podían ver esa serpiente de bronce recibían la sanidad. Pero es muy importante no entender qué es en la serpiente, sino lo que significa. Que en lo alto, en un poste, en una cruz, Dios iba a destruir a la serpiente, la maldad. Y lo que está diciendo Jesús a Nicodemo es: así como la serpiente fue levantada, yo tengo que ser levantado. ¿Para qué? Así como que tuvieron que poner la fe en el milagro que Dios iba a hacer en la gente moribunda del desierto, el mirar a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando en un sentido simbólico, el veneno de la serpiente del huerto del Edén puso su veneno en el género humano. Necesitamos el antídoto para tener vida. Ven a Jesús. Tienes que ver a Jesús. Tienes que confiar en Jesús. Tienes que creer en Jesús. Tienes que abrazar el pacto de Jesús y caminar con Él. No importa si vas a tomar hoy tienes que salir vía aeropuerto, tomar el avión, tomar el tren, tomar el autobús, tomar la carretera en tu automóvil. Tienes que ir con Jesús. Él tiene que ir contigo para que tengas siempre la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué es tan grande su amor? ¿Por qué abre sus brazos en la cruz? ¿Por qué los extiende? ¿Porque el mundo es muy grande? No. Porque el pecado es abundante. Porque hay tanto pecado, ha existido tanto pecado, se vive en pecado y seguimos en pecado, que Dios tiene que amar de tal manera. Porque donde abundó el pecado, debe de sobreabundar la gracia. No es porque el amor de Dios es así de grande por el tamaño del mundo, no, es por el pecado. Porque no envió Dios a su Hijo para condenarlo. ¿Por qué no vino a condenar Jesús al mundo? ¿Saben por qué? Porque ya está condenado.
¿Cómo puede condenar lo que ya está condenado? Viene a darnos salida. El que cree en mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es este mensaje! ¡Qué manera de presentarle el plan de salvación Jesús a Nicodemo! Pero no veo la invitación donde diga, ¿quieres aceptar hoy? ¿Quieres levantar tu mano, Nicodemo? A veces el mensaje tiene que hacer ese trabajo en el corazón. La palabra de Dios no volverá vacía. Lo importante es que la palabra llegue al corazón y que el Espíritu Santo redarguya a la persona de pecado para que pueda darse ese proceso del arrepentimiento y de la regeneración. Tiene que haber esa conciencia, esa necesidad, esa hambre y sed de Dios. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así debe de clamar el alma de la persona por el Señor. Y eso viene de arriba. Dios tiene que actuar a través de su Espíritu. Eso es lo que debemos de entender como iglesia. Nuestra labor es estar predicando su palabra, intercediendo, motivando, llevando a la persona a ser confrontada y abrazar el pacto de Jesucristo. Creo que tenemos que bogar más adentro de los llamamientos que a veces se hacen, donde solamente la gente levanta su mano, hace una pequeña oración y damos por hecho que ya nació de nuevo. Creo que es algo más profundo todavía. No menosprecio esa parte. Son buenos inicios, buenos comienzos, pero no es suficiente. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tener muy claro lo que es el Evangelio. Y esta es la oportunidad, en estos casi 100 años que tenemos como congregación, de revisar muy bien hacia dónde va el divino Salvador como congregación metodista. ¿Qué es lo que deseamos realizar en el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo vamos a afrontar estos tiempos complicados y difíciles? Pero creo que Dios tiene la respuesta y nos la va a estar dando. Y ha estado ya hablando con nosotros. Dice en el Evangelio de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Se estima, según una de las agencias que se dedican a las estadísticas mundiales, es el Buró de Referencia de Población. Son instituciones históricas y de estadísticas. Aportan un dato. Quizá yo lo tomaría solamente como para darnos una idea. Y ellos dicen que hasta el año 2015 se estima que han nacido en el mundo, en toda la historia del mundo, dice 800. Caray, ni yo le entiendo. $108,200 millones de habitantes en toda la historia del mundo. Es mucha gente, muchísimo. Es solamente para darnos una idea.
Yo no sé qué tan veraz sea, pero es muchísimo. De tal manera amó Dios al mundo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nicodemo no se convierte en este encuentro, no nace de nuevo. Termina su conversación, pero Jesús deja una profunda huella en su corazón. Sacude sus estructuras religiosas, espirituales. Yo creo que aquella noche no pudo dormir Nicodemo, repasando las palabras de Jesús. Necesitas nacer de nuevo, del agua y del espíritu. No has entendido, Nicodemo, no has interpretado correctamente el Antiguo Testamento. Lo confronta y se da cuenta que no es el maestro por excelencia sobre Israel. Es un quebranto. Y creo que esa semilla que sembró Jesús, como el sembrador, cayó en buena tierra. Dos pasajes para ir concluyendo. Juan capítulo 7, versículo 48. En el capítulo 7, Jesús causa revuelo por lo que está predicando. Él está transformando la sociedad, está interpretando la forma correcta de las escrituras, está poniendo los puntos sobre las íes, como se dice, señalando, incomodando. Y dice la palabra que en el versículo 40 y 45 quieren hacerle daño a Jesús. Quieren matar a Jesús. Pero en el versículo 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no han traído a Jesús? Los alguaciles, la policía respondió: es que ningún hombre ha hablado como este hombre. Las palabras de Jesús son espíritu, son vida, son las que llegan al corazón. La enseñanza de Jesús es la que va a llegar. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes los han engañado? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Maldita es. Fíjense nada más, maldiciendo a la gente. Les dijo Nicodemo, y lo dice: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué es lo que vemos en esta actitud de Nicodemo en el versículo 50? ¿Qué es lo que está haciendo por Jesús? Lo está defendiendo. A mí eso me dice algo. El viento ha soplado sobre su vida. Se está gestando en él el nuevo nacimiento. Él, como principal, como el jefe de los 600 fariseos, defiende a Jesús. Antepone un argumento legal para que no le hagan daño a Jesús. Y la gente se empieza a dar cuenta de cómo está actuando ahora Nicodemo. El viento está soplando. ¿No les ha pasado que a veces, cuando la gente empieza a tener contacto con el evangelio, con la iglesia, con la palabra,
¿sí? Y que a lo mejor no ha tenido así un encuentro así de que aparentemente no ha creído en el Señor. Pero la gente dice: oye, mi hijo desde que está yendo a la iglesia está cambiando. Lo veo diferente. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de esos cambios. Es el proceso donde Dios nos está regenerando, donde está actuando, donde la semilla está trabajando en nuestra vida. ¿Quién nos va a poder limpiar por dentro el corazón? No es el culto dominical, es el Señor solamente el que podrá hacer esa limpieza perfecta en nosotros. Es la obra del Espíritu en nuestro interior, el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Romanos 5:6 nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. La salvación es un proceso interno y se va a manifestar de manera externa. Así que Nicodemo está siendo, yo lo veo aquí como en ese proceso donde está siendo lavado, donde está siendo transformado su corazón. Y en Juan 19:38 vemos cómo termina esta historia. Nicodemo se reúne con el otro hombre, uno de los, recuerdan que había 3 grandes hombres de riqueza. Uno era José de Arimatea y él era Nicodemo, y otro político. Y dice: después de todo esto, Juan 19:38, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió entonces, se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, dice, otra vez Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo ¿qué? Un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el versículo 41 se le coloca en una tumba nueva y se cumple lo que dice Isaías 53, que su sepulcro fue contado entre los ricos. Un cumplimiento asombroso de este pasaje de Isaías 53. Aquí yo veo a Nicodemo entendiendo que Jesús es su Salvador. Qué cosa tan hermosa que José de Arimatea y Nicodemo llevaron el cuerpo y tuvieron la precaución de limpiarle. Ellos podían limpiar lo externo solamente, pero el que había muerto les había lavado el corazón y limpiado el corazón de ellos. Qué acto de adoración y de gratitud más noble y más hermoso. Rebasando las leyes que podían a ellos condenarlos o apedrearlos. Para mí es el testimonio de que él nació de nuevo. Él hasta el fin está ahí con Jesús. Y fueron los instrumentos para que se cumpliese la palabra profética. Él nació de nuevo, sin lugar a dudas. Hay libros que hablan, historias y tradiciones que no vienen en la escritura, pero valdría la pena mencionar rápidamente que después de estos eventos se dice que Nicodemo fue expulsado de la secta del fariseísmo, de los fariseos, y fue despojado de sus bienes y le cerraron todas las puertas para sus relaciones sociales y públicas y quedó en la miseria. Cuenta una historia, una tradición que la hija de Nicodemo
tenía que subsistir, vivir o sobrevivir tomando comida de los basureros. Dice que en cierta ocasión un fariseo pasó y quiso hacer misericordia de ellos y le preguntó: ¿quién eres? Y dijo: yo soy la hija de Nicodemo. Cuando se enteró de quién era, pasó de largo. A veces el evangelio, el seguir a Cristo, nos va a costar ciertas cosas, pero nada es comparable con la gloria venidera. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pidámosle al Señor que Él provoque esos momentos para que muchos puedan nacer de nuevo del agua y del Espíritu aquí, en este lugar, y que esa unción esté en nosotros para ser instrumentos donde Dios nos lleve, en los estudios bíblicos, en las células, en los cultos, en las reuniones de organizaciones. Recuerden, esa es nuestra prioridad, que la gente pueda experimentar el nuevo nacimiento. A Jesús damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar este momento. Y yo no sé si en esta hora alguien siente ese deseo, sientes esa indicación del Espíritu de nacer de nuevo. Yo hoy solamente te quiero invitar a que podamos tener un tiempo en el reclinatorio y que el Señor, y que tú le digas al Señor, si fuera el caso: Señor, lava mi corazón, pon en mí un corazón de carne. Probablemente haya algún hijo que no está aquí y que no anda bien, aunque sabemos que para las mamás todos los hijos son buenos. Pero podemos pedirle al Señor: Señor, toca su vida, limpia el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mis vecinos, y esparce esa agua que provoca limpieza, que provenga de ti, y transforma el corazón de roca, de dureza, en un corazón de carne. Pidamos que el don de la redención, que el don de la salvación, que el don de la gracia de Dios se manifieste y alcance a muchas vidas y a muchos corazones. Esta oración es para pedir por la salvación de la gente, la salvación que ellos necesitan recibir en este tiempo. Y vamos a estar puestos en pie. $108,200 millones de personas se estima que han nacido en el mundo. 108,200 millones. De tal manera amó Dios al mundo y lo sigue amando, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás seguro de tu salvación? Tú tienes la respuesta, tú lo sabes. No necesitas que nadie te diga, tú sabes dónde estás ubicado en el reino. Pero tú puedes nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Eso lo puedes tú lograr en Cristo. Acércate a Él. El corazón de Nicodemo fue alcanzado y fue dando testimonio de ese nuevo nacimiento. Él cumplió su propósito. No te vayas de este mundo, no hagas tu último viaje sin tener la seguridad de tu salvación. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados.
Hoy queremos que tu Espíritu Santo busque nuestro corazón y nos muestre aquellas áreas que necesitan limpieza. No se trata de bautizarme solamente, es primeramente lo interior, el corazón. No es buscar un acto externo solamente, sino lo externo tiene que ser simplemente el reflejo de lo que ya interiormente el Señor ha hecho en nuestra vida. Amada iglesia, es necesario nacer de nuevo si no hemos nacido. Y el viento del Espíritu sigue soplando y está haciendo algo entre nosotros. Hoy, Señor, pido que derrames el don de la redención. Si yo fuese levantado de la tierra, dijo Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Hoy, Señor, en este lugar pedimos que el nombre de Jesús sea exaltado y que haya una unción especial sobre esta congregación, que siga esa unción sobrenatural para que en este lugar se dé la redención. Personas puedan tener un encuentro con Jesucristo desde su interior, Padre Celestial. Ponemos la vida de nuestros hijos en tus manos, que nadie les arrebate de tu mano, que nuestros hijos puedan entender que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Hoy, Señor, te rogamos que seamos hombres y mujeres de un solo libro, de la Biblia. Decía Juan Wesley, la Biblia es mi terreno. Y es ahí donde, Señor, en un mundo de tantas modas, en un mundo de diversidad, en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, en un mundo de confusión, en un mundo donde el cristianismo quizá es el más afectado que otras formas de pensar, porque el cristianismo ha caído en sincretismos y le ha dado paso también a modas del mundo, y lentamente el enemigo va haciendo sus estragos en los movimientos cristianos de estos tiempos. Hay tanto que hacer, Señor, en tu nombre, pero comienza con nosotros aquí en este lugar. ¿Qué tienes para el divino Salvador, Señor Jesús? ¿Cuál es la visión que tú tienes para nosotros? ¿Qué deseas que hagamos, Padre Celestial? Mi oración, Señor, es que en este lugar no falten los nuevos nacimientos del agua y del Espíritu, nacimientos que son provocados por tu Espíritu Santo. Antes de buscar lo sobrenatural, el poder y la gloria que a ti te corresponde y que a veces pudiéramos buscar nosotros, Señor, que en este lugar se manifieste la salvación. Es lo que pedimos con todo nuestro corazón. Que tengas misericordia de la juventud, de la niñez. Vuélvenos en sí, Padre Celestial, para ver grandes cosas. El que hoy está pidiendo perdón, Señor, recibe su oración. Perdónale, hazles nacer de nuevo, Señor. Que haya manifestaciones y convicciones profundas y una transformación real, visible en los frutos dignos de arrepentimiento. Sacude el árbol, Señor, sacude a tu iglesia para que podamos ver y entender lo que tú deseas para nosotros.
tú estarás tratando con cada uno en lo particular. No mires a tu hermano ni la paja de tu hermano. Fíjate en ti mismo. Todo esto te lo tengo que decir, por si no te vuelvo a ver. Te alabamos, Jesús, y recibe nuestra gratitud y nuestra adoración. Vamos a entonar este cántico por su amor. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, Por su amor yo cantaré. de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Te adoramos, Señor Jesús. Señor, nos has amado de tal manera. Valoramos tu sacrificio y creemos en ti. Manifiesta el don de la redención y de la salvación como nunca antes en esta ciudad. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Amén.